Bendiciones, amados, que el gozo y la paz del Señor gobierne y guíe sus vidas en Cristo. Vamos a entrar hoy en lectura de la palabra, siempre en Lucas capítulo 3, y con la bendición de Dios, Él nos va a dar su sentido y su verdad. Mi nombre es Juan José Grajeda, para los que no me conocen, paz, gozo y gloria para sus vidas. Dios viene y bendiga sus corazones en Cristo Jesús. En este día, pues, vamos a orar para que Dios nos dé la guianza y la sabiduría para conocer más de Él. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad de reunirnos en lectura de tu palabra, de bendecir tu nombre y adorarte en espíritu y verdad. Ayúdanos para ser conmovidos, fortalecidos, renovados y sustentados. Gracias te damos por todo lo que haces, lo que has hecho y lo que harás. Te entregamos este tiempo de lectura. Bendice a todos los que nos oyen. Socórrelos, fortalecelos y llénanos en Cristo Jesús y ayúdanos a conocer tu verdad y tu eternidad mientras leemos tu palabra. Gracias, ayúdanos, por favor, ilumina nuestro corazón y entendimiento. Ayúdanos a buscar tu verdad en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por nuestros pecados y afanes. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ayer estuvimos leyendo prácticamente la predicación de Juan el Bautista. Vamos a continuar hoy leyendo esto y hablando un poco de ello. Vamos a ver. Predicación de Juan el Bautista, Lucas 3, 1 al 20. Recordemos que aquí van como Lucas dice que habla las cosas de su origen. Ya vimos cómo es profetizado Juan, cómo nace Juan, cómo le profetizan a Juan y cómo él va creciendo hasta llegar a este punto de la predicación. Veamos lo que dice Lucas 3, 1 al 20. En el año 15 del imperio Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. 7. Y decían a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? 11. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. 16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Él lo bautizaron en Espíritu Santo y fuego. 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en su fuego, que nunca se apagará. 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. 19. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y todas las maldades de Herodes, que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Veamos algo aquí con Lucas. Ayer vimos un poco de lo que pasaba en estos tiempos, también del hecho de la predicación con Juan el Bautista y la predicación del Evangelio. Y en el versículo 4 dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, prepara el camino al Señor, enderezad sus sendas. Todo valle será rellenado
y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Esto es bien importante de verlo porque vemos a Juan el Bautista. Bueno, esto se ve en otros pasajes también de Marcos y Mateo, donde le preguntan a Juan, ¿y tú quién eres? Y él dice que no niega, dice, yo no soy el Cristo. Y que entonces, ¿quién eres tú? Y Juan el Bautista dice, yo soy una voz que clama del desierto. Entonces vemos el ejemplo de Juan el Bautista, que es un gran ejemplo por el sentido de, cuando a veces nosotros ponemos de ejemplo a Jesús, a veces dicen, no, es que es Jesús. O sea, como que no vemos posible que porque Jesús lo hizo, uno lo puede hacer. Pero en este caso vemos voy a volver a retomar a Jesús. La Biblia dice, lo que leímos también en la oración, dice, he aquí, así como en el libro del rollo está cerca de mí, el hacer tu voluntad me ha complacido. Y vemos que Jesús cumplió toda la escritura. Pero vemos acá en Juan de que Juan también cumple la escritura. Tal vez no al grado que Jesús lo hizo, pero sí cumple. Y también él sabía su identidad. Juan el Bautista sabía su identidad en Cristo o su identidad en el reino de Dios a través de la palabra escrita. Y esto es como, y eso es bien importante porque actualmente nosotros tenemos una crisis de identidad. El mundo vive por una crisis de identidad. El mundo no sabe dónde está plantado, no sabe lo que es, no sabe para dónde va. Y a consecuencia de eso, ha generado diversidad de identidades y se acopla a esas identidades. Y por consecuencia son identidades de maldad, identidades que están fuera de la verdad del Evangelio, pero que son adoptadas. Una de esas identidades es el hecho, por ejemplo, que han creado superhéroes y que hay personas que se quieren asemejar a los superhéroes. Las diferentes identidades de género, hay personas que se vuelven homosexuales, travestis, por ejemplo, el género feminista, son identidades que ellos comienzan a formar y al adoptar esas identidades se sumergen bajo la identidad, que en este caso la identidad la forma un ente demoníaco, un espíritu inmundo, y las personas se sujuzgan bajo esa perspectiva de identidad. Por ejemplo, también las personas que actúan, ellos prácticamente se sumergen sobre una identidad, viven esa identidad y prácticamente están viviendo y proyectando una mentira, un engaño, porque realmente están actuando algo y lo quieren llevar a la vida, que se quieren volver parte del personaje, como los indica. Entonces, prácticamente nosotros adoptamos identidades que no valen la pena. Lo digo porque yo también fui parte en tinieblas de algo malo, porque no creía en Jesús en muchos aspectos. Pero cuando me trajo la gloria, pues me di cuenta de que yo no tenía que haber sido muchas de esas cosas. Una de ellas, alguien dirá, este fue matón o algo así. No. Eh, Aunque la Biblia dice que aquel que odia a su amigo, a su hermano, es un homicida. Pero no hablo de ese tipo de cuestas, sino que estoy hablando, por ejemplo, yo era, ponemos así como el términos actuales dicen gamer o sea, le gustaba jugar mucho videojuegos y también le gustaba mucho el anime, a mí me gustaba mucho ver el anime antes y, y prácticamente esa era mi forma de vida era ver anime y jugar videojuegos. Entonces prácticamente uno le da una identidad, por ejemplo, a las personas que miran mucho anime a veces le dicen otaku o algunas otras situaciones, pero uno adopta las identidades que el mundo le presenta y uno vive bajo esas identidades. Por ejemplo, hay identidades como la identidad del futbolista, del deportista, identidades del bailarín, la bailarina, muchas identidades que el mundo está otorgando y que la persona se sojuzga bajo esas identidades, inclusive hay identidades que son propias de los términos educativos. Por ejemplo, por decir, si alguien que es universitario, alguien es ingeniero, y hay personas que, por ejemplo, también no se han graduado de la universidad y me llevaron ya 2 cursos, 3 cursos en la universidad de ingeniería y ya quieren que todo el mundo les diga ingeniero. Entonces el mundo tiene un cúmulo de identidades y que inclusive por alguien solo con que le digan ingeniero se siente eh, como de 3 metros, se siente muy altivo, muy orgulloso, etcétera. Y creo que está mal porque estamos dependiendo de identidades falsas que no son eternas, no son eternizables, porque por ponerlo de alguna manera, lo voy a especificar así. Por ejemplo, aquí en Guatemala, nosotros, creo yo, hasta, bueno, cuando yo estuve estudiando, no teníamos una acreditación. ¿Qué es una acreditación?
Una acreditación es de que la universidad como que está avalada para que su contenido esté respaldado en otros países y que, por ejemplo, en otros países yo pueda ejercer el cargo de, en este caso yo soy ingeniero de sistemas, que pueda yo ejercer mi cargo de ingeniero de sistemas, por así decirlo, titulado en otro país. Es decir, de que si yo soy ahorita actualmente ingeniero en Guatemala, en teoría solo en Guatemala soy ingeniero, no podría ejercer, por así decirlo, en otro país. Esto en ingeniería no sea tanto el caso, pero por ejemplo con los abogados, con personas que tienen que firmar y estar registrados, etcétera, o cuestiones así, sí creo que sea más el caso. Pero prácticamente, por así decirlo, yo no tendría la facultad de que ser llamado, por ejemplo, en otro país ingeniero, aunque realmente yo sería ingeniero. Entonces, son identidades, igual si me fui a Japón, etcétera, prácticamente no, si me exigiera mi título, que yo validara eso, según lo que yo entiendo, no se podría. Hay identidades que escasean, que se desaparecen, por ejemplo. Entonces, uno tiene que estar bien cimentado en la verdad eterna de la verdad de identidad que Dios establece y no adoptar las identidades que el mundo presenta. Por ejemplo, el ateísmo es otra identidad, los agnósticos, etcétera, todos ellos son identidades que las han adoptado basado en su conocimiento, filosofía o creencias, etcétera, pero están basadas en falsedades, en mentiras, en engaños. Entonces, recalco el ejemplo de Juan el Bautista porque él tiene una certeza de identidad. Vamos a buscar el versículo de... creo que está en Mateo. Aparecen, aparecen los tres evangelios, en los cuatro evangelios. Vamos a... Aquí está, vean. Dice Juan 1, 19, 28. Testimonio de Juan el Bautista. Es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Le dicen a Juan el Bautista. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Es decir, él sabía quién no era él. Y luego le dicen el 21 y le preguntaron, ¿qué pues eres tú Elías? Dijo, no soy, ¿eres tú el profeta? Él respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Entonces, si se dan cuenta, bueno, aquí algo bien importante también dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es de quien, perdón, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatarle la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, algo bien importante que se deja ver acá es lo siguiente. Uno, él sabía quién no era. Segundo, él sabía quién era y esa identidad la manifiesta según lo que está escrito en la palabra de Dios. Y tercero, él también conoce lo que tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer. Y eso es lo que quiero dar a entender con el hecho de aprender nosotros a conocer nuestra identidad y la identidad manejarla conforme a lo que está escrito y no tomar las identidades que el mundo ofrece, porque uno se pone bajo esas posturas. Yo he visto a veces debates o cuestiones de personas que dicen yo soy esto, por ejemplo, yo soy de la derecha, yo soy de la izquierda, yo soy de la media derecha, media izquierda, y otras cuestiones así. O sea, hay una infinidad de identidades que el mundo ya ha creado y que sigue creando y que seguirá creando. Pero nosotros no tenemos que adoptar esas creencias porque a veces todavía tenemos cosas del mundo. Es decir, hay cosas que todavía no arrastra el mundo. A veces las personas cuando están en Cristo se creen súper espirituales y que no tienen nada de tinieblas dentro y de que ellos son puros y que nunca pecan. Pues eso es.
y a pesar que digan, no, es que nosotros sí pecamos, no hemos comprendido a magnitud realmente, a magnitud, o sea, sí tenemos un entendimiento, pero no a magnitud, de lo que significa la falta de identidad y lo que conlleva también de que nosotros tenemos tinieblas y que estando en Cristo tenemos que ser renovados para dejar de hacer lo que hacíamos antes y cosas que aún no conocemos que están mal. Entonces, la palabra nos va a dar la verdadera perspectiva de la verdadera identidad que tenemos que tener en Cristo. Por eso Dios dijo, y vosotros seréis mi pueblo, nos dio una identidad de pueblos, y yo seré su Dios. Juan acá, él toma su identidad, por lo mismo Dios le da la revelación de quién es Juan el Bautista. Dios le otorgó la identidad a Juan y le dijo, tú eres eso. Y él aceptó lo que estaba, porque dice él, yo soy una voz que clama en el desierto, prepara el camino. Él agarra lo que está escrito y define quién es él. Dice, tú eres el Cristo. No, yo no soy el Cristo. Él tenía una conciencia de realmente quién él era. Eso también le pasa a Jeremías. Jeremías dice, Señor, pero yo soy un niño. No te digas niño, porque a donde yo te envío irás. Entonces Jeremías también tenía una identidad, pero también tenía definición de una identidad basada en su naturaleza humana. Yo soy un niño, yo soy un joven, yo soy un mancebo. Podría ser que Jeremías tenía 18, 20, 17 años, 15 años, no sabemos la edad exacta, porque en el tiempo antiguo, joven podría ser, por ejemplo, creo yo, desde los 10 hasta los 20, hasta los 30, era más o menos joven. Entonces, no definamos o no esperemos que la gente defina quiénes somos nosotros. Nosotros tenemos que saber quiénes somos. Y eso nos lo va a dar a través de lo que está escrito. Dios nos va a definir a nosotros. Y eso también estoy hablando de que las personas que predican el Evangelio quieren definir a personas o no definir identidades, como el gran conflicto de que si hay apóstoles o no hay apóstoles, o si hay profetas o no hay profetas. Muchos predican que sí lo hay y ellos están dando una definición y es de parte de Dios. Y otros dicen que no hay y prácticamente lo que están haciendo es quitando la identidad. Si quitamos la identidad, quitamos la función y la naturaleza de alguien. Es como decirle a un águila que el águila no existe. ¿Me entiendes? Es decir, si yo digo, es que si hubiera un águila, le digo, mire, las águilas no existen, la identidad de águila no existe, es una mentira. Las águilas no vuelan. Entonces, ¿qué pasa? Corto con eso. Entonces, si el águila no es águila, entonces, ¿qué es? ¿Me comprenden? ¿Por qué? Porque no está definida su identidad. Si lo queremos saber, un ejemplo del mundo, que el mundo ha dicho, por ejemplo, creo que la historia del patito feo, que supuestamente el patito feo no era feo, sino que era un ganso y está en medio de un montón de patos. Entonces, ¿qué significa? O lo que da la moraleja de esa historia, que no conocen su identidad, pues por andar con patos, dice, bueno, este está deformado, este es alguien que está deformado, y realmente no es que esté deformado, sino que es otra identidad, es un ganso. Entonces, un ganso nada tiene que ver con un pato, pero el pato dice, este está deformado. Y por eso le dicen que es el patito feo. A lo que quiero llegar es eso, a lo que quiero llegar es de que nosotros por no conocer la identidad, nuestra función no se da como se debe. En este caso, por ejemplo, el que es homosexual se cree mujer y no cumple con las funciones de una mujer porque no puede ser embarazado. No se puede embarazar una mujer. O sea, un hombre en forma de mujer no se puede embarazar. Entonces, la identidad va amarrada a la función naturalmente y con respecto al apostolado y los profetas de igual manera. Y a veces en lugar de irnos a preguntarle a Dios, eh, a veces vamos a buscar a personas que predican para ver qué ellos lo que piensan, o de renombre, por así, y vamos a ver qué es lo que piensan. Y también a veces nosotros decimos, no, es que hay que ir a la escritura, pero esa escritura es ir a la escritura sin Dios. Y eso es lo que le pasó a los fariseos de ese tiempo, porque aquí, como cuando vemos a Juan, perdón, a Jesús, a los fariseos cuando llegan a decir, mire, pero entonces, ¿por qué si no eres el Cristo, por qué bautizas? O sea que ellos sabían que el Cristo iba a venir a bautizar. Y la pregunta es, ¿dónde estás en el Antiguo Testamento? Entonces le dice, mire, y si tú, ¿por qué no eres el que, por qué bautizas? Y Juan les aclara, yo bautizo en agua, pero el que viene después de mí bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos de que ellos, a pesar de tener un conocimiento, no tenían toda la verdad del conocimiento.
Sí sabían que el Cristo iba a venir a bautizar, pero no sabían cómo iba a venir a bautizar. Pensaban que iba a bautizar en agua. Por esto mismo, tenemos que conocer bien la identidad. Tenemos que ir a averiguar delante de Dios qué realmente y cómo son las cosas. Y esto puede significar poder pasar mucho tiempo orando. Y no estoy hablando de mucho tiempo de, pasar 1 hora, 2 horas, no. Sino que estoy hablando de pasar mucho tiempo en el sentido de que pueden pasar inclusive años para conocer una verdad. Por eso hay personas que toman a la ligera rápido el, no hay apóstoles, no hay profetas. Y piensan que con orar unos 10 minutos y medio leer la Biblia ya conocieron una respuesta, una verdad. Y no es así. A menos que Dios se le quiera manifestar en un misericordia y revelárselo a la persona. Y por eso es constante que vayamos siempre a abocarnos a Dios para conocer cuál es la verdad de todo esto. Porque yo veo ilógico de que no crean en profetas y apóstoles y sí crean en pastores y maestros y evangelistas. O sea, yo no le doy mucho sentido porque los dos están en el mismo capítulo de Efesios. Dice, a los mismos instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lo dijo en el mismo grupo. O sea, y ellos mismos piensan que los apóstoles tienen un súper grado alto y ellos mismos menosprecian su propio ministerio, que es el pastorado, igual con el maestro, igual con el evangelista. O sea, yo creo que todos tienen una misma función e importancia en el reino, que se ha dado más, que la gente aclame más a un apóstol y un profeta, eso ya es otra cosa, eso inclusive podría ser idolatría. Pero lo que quiero llegar es que un pastor es tan importante como un apóstol en aspectos de conocimiento en verdades, porque la palabra misma Dios dice que Él instituirá pastores para que pacienten su pueblo con ciencia, pero también es necesario los apóstoles por las manifestaciones que tienen que otorgar, de igual manera con los profetas. Es como que tuviera en mis 5 manos y me faltan 2 dedos. Perdón, tenga mi mano, tenga 5 dedos y me faltan 2 dedos. Es decir, puedo cumplir una función, pero no está completa. Tengo que tener mis 5 dedos para ejercer todo el funcionamiento, ya sea para agarrar un martillo, para agarrar un vaso, para escribir, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy con esto es, las identidades son importantes, la palabra de Dios nos va a decir las identidades, para buscar la identidad tenemos que buscar a Dios en oración y lectura, para que Él nos defina la identidad que existe en Él y que nos especifique la identidad que yo tengo para Él, y conforme a esa identidad yo ejercer lo que tengo que ejercer. Es decir, Aarón y toda su linaje iba a venir siendo el sacerdote. Inclusive el primogénito de ellos iba a ser sumo sacerdote. Entonces, él en el momento que nacía, era definida su identidad y tenía que cumplir su función basada en esa identidad que fue otorgada. Vemos en el caso igual de David, si nacía Absalón, nacía Salomón de él, automáticamente se convertía en un príncipe y conforme a eso tenía que vivir. Espiritualmente también pasa lo mismo. Nosotros venimos y nacemos espiritualmente y el nacimiento nos da una identidad. Por ejemplo, si alguien viene y tiene un apellido, por ejemplo, mi apellido es Grajeda, porque nací de mi papá, que es Grajeda, por consecuencia tengo un apellido que es Grajeda. Ya tengo una definición de una forma de vida, inclusive en una familia. Entonces, cuando yo nazco en Cristo Jesús, nazco de Dios Padre, porque la Biblia dice que todo aquel que es engendrado del Espíritu es, y también la palabra dice que todo aquel que cree en Jesús será llamado, hecho hijo de Dios. Eso significa que en el momento que yo nazco en Dios, yo me convierto en hijo de Dios. A consecuencia, mi Dios es rey, yo me convierto en un príncipe. A consecuencia que Dios es sacerdote, yo me convierto en un sacerdote. Lo mismo que pasó con Aarón, lo mismo que pasó con David. Y ahí se define mi identidad y por supuesto, en esa línea, en ese aspecto de mi crecimiento y nacimiento, yo puedo definir otras identidades que se van a ir marcando conforme al tiempo y se van manifestando. Así como naturalmente, por ejemplo, un hombre le generan ciertas hormonas y comienza a salir vellos, tipos de sudores, etcétera. De igual manera con la señorita, con sus partes, etcétera. Todo en lo natural es figura de lo que pasa espiritualmente. Y comienzan a definirse identidades. Por ejemplo, una niña es niña. Cuando ya crece una estatura, ya se convierte en joven. Y esa juventud genera muchas cosas emocionales y físicas
Y por consecuencia cuando creces también, y cuando se casa también, porque ahora ya no es niña, después pasa joven, puede ser señorita o señora, y pues el esposo le va a decir, tú eres mi esposa, ya definí una identidad. Entonces tenemos que conocer bien eso, tenemos que tener una certeza en las escrituras acerca de quién, cuál es nuestra identidad, para que no nos vengan a engañar. Porque ¿qué pasa si Juan el Bautista se hubiera creído el Cristo? ¿Tú eres el Cristo? No, sí, yo soy el Cristo. ¿Y por qué? Ah, porque yo estoy diciendo, porque Dios me lo reveló. Entonces él hubiera entrado en un conflicto y hubiera sido un falso Cristo. De esto lo que quiero entender es de que alguien puede ser, por ejemplo, un evangelista y puede llegar, alguien le puede decir, no, es que tú eres pastor, pero Dios nunca quiso que él fuera pastor. Y él por la profecía que dejó, vino otra persona y le dijo, él se dejó guiar de ser pastor y dejó su ministerio que es evangelista. De igual manera pasa con alguien como los hombres, que si alguien le dice, no, es que tú eres homosexual porque a ti te gustan de plano los hombres, y él se convierte en homosexual por lo que otra gente dice. Y él no se mantiene en su postura de lo que la palabra dice, de lo que la eternidad de Dios le ha dado, indicado a través de lo que está escrito. Si nosotros no nos centramos en la identidad que Dios nos ha dado y no conocemos esta dimensión, esta manifestación de las identidades de Dios, vamos a ser engañados. Entonces pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros para no ser engañados y que nosotros nos definamos bien en dónde estamos y quiénes somos para cumplir y ejercer. Como Juan el Bautista dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Él sabía lo que tenía ministerialmente o en vida o lo que tenía que hacer y por consecuencia su función que era bautizar. ¿Y por qué tú no bautizas? ¿O por qué tú bautizas si no eres el Cristo? Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios y nuestra identidad en Dios. Porque si no sabemos bien, alguien más nos puede venir a engañar, el enemigo nos va a venir a engañar a través de alguien para que nosotros no comprendamos o nos puede torcer nuestra identidad. Es bien importante que lo conozcamos. Por ejemplo, os voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, lo que corresponde a los papás. Un papá lo que va a pasar es de que al momento de tener una relación con la esposa y nacer un hijo, en ese momento se convierte en papá. Y aunque él niegue que es papá, va a seguir siendo papá. Que él no vaya a cumplir su función como padre es otra cosa. Es decir, si él no hace conciencia de que él es papá, no va a poder cumplir su función. Igual pasa como, por ejemplo, alguien que es soltero y la otra señorita soltera viene, se hacen novios y se casan. Entonces, en ese matrimonio, si ellos todavía no hacen conciencia de que ya están casados, que no son solteros, es decir, que pasaron de la identidad de ser solteros a la identidad de ser casados, si ellos no asimilan eso, ellos se van a seguir comportándose como solteros, aunque ya están casados. Y va a haber conflictos inclusive en el matrimonio a causa de eso. Si ellos no agarran la responsabilidad, ese matrimonio se puede destruir porque cada quien no agarra la identidad. Ahora, si ya estando en ese matrimonio, ellos vienen y tienen una relación de amores y da a luz un hijo, y ellos tampoco siguen asimilando que están casados y que ahora son padres de familia y se siguen comportando como solteros, aunque la identidad esté, ya son padres, como digo, no se la pueden quitar porque simple y sencillamente ahí está ahí. Es como la persona que nace como hijo. Él, por más que se quiera quitar la identidad o aunque se cambie el nombre, su identidad está definida que él es un hijo. Y aunque él niegue, no, es que tú no eres mi papá, él va a seguir siendo hijo porque es algo que no se puede quitar. Nació. ¿De quién nació? De un papá, de un hombre y una mujer. Por consecuencia, siempre es un hijo. La identidad de hijo siempre se va a mantener. Igual con la identidad de papá. Aunque el papá niegue y se vaya, o niegue a la persona, él siempre va a tener esa identidad. Por más que se la quiera quitar, no va a poder. Entonces, pero una cosa es que me definan y la otra es de que aparte yo sepa que tenga la identidad, yo comience a ejercer esa identidad. Porque alguien puede ser papá porque tiene un niño, pero ahora tiene la identidad, tiene que aprender a comportarse basado en esa identidad. Tiene que ser responsable, tiene que cuidar al niño, tiene que aconsejarle. Inclusive el niño si crece, por muy malo que sea el papá, puede llegar a pedirle consejo. Entonces son identidades que están definidas. Aunque uno las niegue, aunque uno las niegue, si uno no las ejecuta, van a haber consecuencias. Si el papá le nace un hijo y él no cuida del hijo, va a haber una consecuencia.
Por eso es importante nosotros estar bien y definidos en la identidad y cumplirla. Y esto puede ser tan sencillo como el hecho de que alguien se inscribió en la universidad, se inscribió en la escuela. Tiene que cumplir como estudiante, tiene que ser responsable en su entrega de tareas. Si alguien igual trabaja, él es un trabajador. Si alguien le da una responsabilidad dentro del trabajo, él tiene que entender que la tiene que cumplir. Porque si no, ¿qué sentido tiene? No es el hecho de solo recibir la paga, sino la responsabilidad también lleva. Por ejemplo, si es un gerente regional o general, él se va a encargar de la región. No es, me pusieron el título de gerente y bueno, qué bonito porque ahora me van a pagar más. Pero eso significa de que si la empresa va mal, la responsabilidad va a ser de él. Entonces, porque se le fue otorgado algo. Entonces, la identidad representa también una función. Va a ejercer algo la identidad. Por eso, si tú eres el Cristo, ¿por qué bautizas? Ah, el Cristo tiene que bautizar. Identidad, función. Por ejemplo, igual en el deporte, sea, lo que más conocen es el fútbol, por ejemplo. Entonces, está el fútbol, la identidad son los jugadores de fútbol, pero dentro de esa identidad están, por ejemplo, el delantero, el portero. Por ejemplo, si el portero, que es o guardameta, que le llaman, si esa persona no conoce su identidad y él viene y en lugar de estar en la portería, guardando la portería, él viene y quiere echar goles y quiere ser como delantero, pues si él le dieron la portería, tiene los guantes y todo y se la pasa solo en la otra cancha para querer echar goles, va a dejar descuidada la portería. Igual del delantero, si el delantero no dice, bueno, a ti te pongo por delantero, pero él quiere andar en la defensa y estar agarrando las pelotas como defensa para llegar a echar gol, no está cumpliendo con su función, no está cumpliendo con su identidad, porque la identidad define su función. Entonces debemos ser conscientes de ello espiritualmente hablando, porque Dios ya nos ha dado identidades como hijos suyos, y mientras vamos creciendo en el Evangelio, mientras vamos madurando, Dios va a otorgar más identidades. Por ejemplo, en el caso de David, David era pastor de ovejas, pero primeramente era hijo. ¿Y su papá qué era? Su papá era pastor también. Entonces, ¿qué pasa? Vino y a consecuencia le dio el oficio, el niño como creció, cuida ovejas, pero luego fue ungido por Samuel para que fuera llamado rey. Pero en esa transición pasó de ser un hijo a ser un pastor, de ser pastor pasó a ser alguien de parte del ejército de Dios a través de ser, estar dentro de las filas de Saúl, y era parte de ese ejército, y era un guerrero, pasó de ser un pastor a ser un guerrero, y de ser guerrero pasó inclusive a ser perseguido y a ser líder de un grupo porque está siendo perseguido por Samuel, y luego su identidad cambia después a ser rey. Y también hay una identidad que le define, que es el dulce cantor de Israel. Entonces hay una transición mientras se va dando la madurez, mientras se van dando las situaciones, van siendo otorgadas identidades y esas identidades se basan también en naturalezas o funciones. Por eso que la palabra de Dios dice que en el final de los tiempos nos van a dar un nuevo nombre. También por eso es importantísimo eso. Un nombre define muchas cosas, porque un nombre puede definir una identidad. Un nombre puede definir una manifestación, por eso dice Jehová Jireh, porque la identidad es como proveedor. Un pastor lo que hace es proveer. Ahora, oremos para que Dios nos dé conocimiento de la identidad que tenemos y que la cumplamos. A muchos esto le llaman el llamado. Entonces nosotros debemos buscar eso, ser conscientes de la identidad que Dios nos está otorgando y somos, de que ya tenemos. Es decir, en el momento que yo creo en Cristo, en ese momento me convierto en hijo de Dios. Tengo que comportarme como hijo, porque la identidad del hijo es obedecer a su padre. Esa es la prioridad de un hijo, obedecer a su padre. Y en este caso nosotros nacemos en Cristo Jesús. Tenemos que comportarnos como Dios Padre, honrar a Dios Padre. Eso lo hizo Jesús, dijo Jesús, todo lo que he visto hacer a mi Padre, eso hago. Y todo lo que oí hacer a mi Padre, eso hago. Porque un padre busca ser como, bueno, un hijo busca ser como su padre. Ese es el enfoque principal en una naturaleza espiritual, es el hijo tiene que ser como el padre. Lastimosamente por la cantidad de pecados que hay en el mundo, pues eh, alguien que adopta esa naturaleza en el mundo busca ser como el papá. O inclusive a veces el papá busca que el hijo sea como él.
porque es una naturaleza, es una verdad. El Dios Padre necesitaba y quería que su hijo fuera como él. Por eso que a veces vemos que pasa, de que hay personas que exigen que sus hijos sean como ellos, porque prácticamente es parte de una naturaleza. Los problemas es de que hay muchos errores, muchas situaciones, y por eso nosotros tenemos que reenfocar toda nuestra mirada a Dios Padre y a Jesucristo, porque ser como Jesucristo significa ser como Dios Padre, y ser como Dios Padre significa ser como Jesucristo. Entonces tenemos que redefinir nuestras identidades en Cristo y conocerlas. Pues. No es porque yo sea hijo de un rey, no es que como se da mucho el caso a veces, dicen, no es que yo soy hijo de un rey, yo tengo que tener buenas cosas, yo tengo que tener tal cosa, yo tengo un buen trabajo. Para mí eso es una falsa doctrina. Y si alguien dice que no, pues que me lo exprese. Porque realmente ser hijo de un rey no representa tener buenas cosas. Ser un hijo de rey significa comportarse como un rey se va a comportar. Y eso significa de que si mi rey, que es Jehová, se comporta sabiamente, yo tengo que comportarme sabiamente. Si mi rey Jehová se comporta eh, de manera inteligente, yo me tengo que comportar de manera inteligente. Y tanto esa sabiduría como esa inteligencia me pueden dar muchas cosas buenas. Pero si mi rey es justo, yo tengo que vivir justamente. Eso lo habla, se lo dice Dios lo dice Dios en el libro de Jeremías cuando le habla al hijo de Josías. Porque le habla y dice, porque tú construyes casas de cedro y otras cosas. Tu papá también lo tenía, pero él practicaba la justicia. Por eso yo digo y recalco que decir que somos hijos de un rey necesitamos buenas cosas, para mí, eso es una falsa doctrina. Porque se está enfocando en lo material, se están enfocando únicamente en las cosas del mundo. Ser un hijo de un rey significa leer la Biblia todos los días. Porque la Biblia dice en Deuteronomio que si se levanta un rey en Israel, lo que tenía que hacer era copiarla a mano del libro de la ley y leerla todos los días para que su corazón no se ensoberbeciese y no se exaltase. Tampoco tenía que tener muchos caballos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nosotros decimos que somos hijos de un rey y no leemos la Biblia todos los días, nos estamos mintiendo y estamos siendo hipócritas. Si estamos diciendo que un hijo de un rey tiene que tener buenas cosas, somos unos grandes hipócritas. Porque nos estamos enfocando en lo material y no en lo espiritual. La Biblia dice buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás se ha añadido. Necesitamos conocer nuestra identidad y la verdad de esa identidad. Porque también el apóstol Pablo, si él hubiera dicho que era un hijo de rey, hubiera una contradicción de decir que solo cosas buenas hay, porque hasta donde yo sé, el apóstol Pablo dice, porque yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Entonces, ¿cómo así que dijo un rey y que por qué vivió escasez entonces? Porque él dice de que nosotros, siendo apóstoles del Señor, vivimos persecución, vivimos golpes, somos azotados, somos perseguidos, estamos en peligro de ladrones. Entonces, tenemos que tener bien definida la identidad que tenemos y lo que representa esa identidad como función también como responsabilidad y buscar ejercer esa identidad. No puedo solo estar diciendo que soy hijo de un rey y comportarme de una mala manera. O decir que soy hijo de un rey que necesito buenas cosas. Primero es mi responsabilidad. La responsabilidad. Si yo soy hijo de un rey, significa que hay un reino. Y sobre un rey hay una responsabilidad sobre el reino. Por consecuencia, bajo el príncipe en términos humanos, si el rey muere, el príncipe va a tomar la posición del rey. Por consecuencia, el príncipe tiene que tener también la responsabilidad de estar enfocado en el pueblo. Esto quiere decir de que si yo soy hijo de Dios, que es mi rey, yo tengo que también tomar la misma responsabilidad que mi rey, enfocarme en la necesidad del pueblo porque yo soy hijo de un rey, del príncipe. Yo soy un príncipe. Por consecuencia, yo tengo que tener la misma visión que tiene mi rey, de saber de que el reino está ahí y que él gobierna. Y yo tengo que estar al pendiente también de que, esa manifestación del reino se cumpla, para que todos respeten y honren al rey. Y puedo seguir hablando de esto, pero a lo que quiero llegar es, así como Juan el Bautista conoció su identidad, Jesús también conoció su identidad. A Jeremías le revelaron su identidad y así sucesivamente con diversas personas.
debemos que comprender de que sí mismo Dios nos va a revelar y que nosotros tenemos que estar en oración y lectura porque ahí nos van a definir muchas cosas. Dios nos va a dar a revelar que somos parte de su pueblo, que si yo soy parte de un pueblo, yo tengo que velar por este pueblo. Si yo soy parte de esta nación, tengo que velar por mi nación santa. No necesariamente por mi nación de Guatemala o el país donde cada quien viva, sino mi nación santa, así como lo hizo Nehemías. Entonces busquemos conocer nuestra identidad en Cristo. Si conocemos nuestra identidad en Cristo, vamos a conocer lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y también tenemos que negar todas aquellas identidades que el mundo nos quiere colocar. Así como dice aquí, ¿tú eres el Cristo? No, yo no soy el Cristo. ¿Tú eres homosexual? No, yo no soy homosexual. ¿Tú eres feminista? ¿Tú eres machista? No, yo no soy nada de eso. Tenemos que negar la identidad que el enemigo nos quiere poner. Y negarla también significa que si nos quieren poner ese pensamiento, de échalo fuera, para ya no seguir en ese camino de maldad. Conozcamos de que Dios tiene también identidades, Él conoce sus identidades. La Biblia dice que Él es varón de guerra. Y eso lo vemos en el Éxodo. También cuando después de que pasan el Mar Rojo, cantan alabanzas y ellos dicen que Jehová es varón de guerra. La Biblia dice que es Jehová Nisi, Jehová es nuestra bandera. También la Biblia dice que Jehová es nuestro proveedor porque también provee. La Biblia dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. La Biblia también dice que Jesús es justicia, justicia fue así que no, que es justicia nuestra. Y conforme a esas identidades que tenía Dios, basado en esas identidades, también se manifestó Dios con esas identidades. Por eso les he indicado que la función, o sea, la identidad manifiesta una función. Por eso dice que Él es rey y Él se enfoca en su reino. La Biblia dice que Él es padre y por eso Él nos protege como hijos. Él cumple su función como padre. Y así, como sobre cada identidad que Él tiene, también se da a conocer. Y también expresa su función sobre lo único que uno tiene que tener fe. Entonces, basado en esto, con respecto a Juan Bautista, como le digo que es bien importante conocerlo, nosotros también conocerlo. Vamos a dejarlo acá también. Ya vamos a terminar con el tiempo. Damos gracias a Dios por tenerlos acá. Damos gracias a Dios por permitirnos leer. Gracias por permitirnos conocer. Vamos a orar para conocer bien esto, para que Dios nos haga revelar su identidad y nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad. Así como le dijeron a Esdras, levántate porque es tu obligación. Porque él era sacerdote, era sumo sacerdote, por consecuencia tenía que cumplir con su función. Y una de ellas era aprenderse la palabra y vivirla. Bueno, para finalizar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por tu comunión, por tu fidelidad, por tu gozo. Te pedimos que nos ayudes a todos a poder andar en tu verdad, en tu justicia, en tu plenitud y santidad. Ayúdanos y llenos el día de hoy para proclamar tu nombre, tu piedad y tu santidad. Te agradecemos por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Realmente es muy hermoso. Gracias por toda la bendición y justicia y verdad que nos has brindado. Queremos bendecirte y amarte. Perdona nuestras faltas y orgullos. Ayúdanos a conocer nuestra identidad y la tuya también, tu identidad para nosotros, porque nuestra identidad se basa en la tuya. Por eso tu palabra dice que fuimos hechos a imagen y semejanza. Aunque el mundo se descarrió y perdió la imagen y semejanza tuya. Pero ayúdanos a saber que todo lo que hay en ti va a haber en mí. Si tú eres padre, yo soy hijo. Por consecuencia también puedo llegar a ser un padre, como lo hizo Abraham. También como hizo David, que también fue un padre. Como lo dice en Mateo 1, ¿verdad, papi? Mateo 1:1. Y te pedimos, por favor, que nos ayudes, papito. Si tú eres rey, yo soy príncipe. Si tú eres señor, yo soy un esclavo. Ayúdanos. Si tú eres justo, yo debo ser justo. Así que te pedimos en nombre de Jesús por la revelación de la identidad y por consecuencia la función que tenemos que cumplir y no ensalzarnos o no vanagloriarnos de lo que nos da. Por ejemplo, si alguien es apóstol o profeta, no significa vanagloria, sino significa que tiene que cumplir con una responsabilidad. Y esa responsabilidad es muy grande en el reino de los cielos. Ayúdanos también a saber qué no somos para rechazarlo si el mundo nos lo quiere brindar o el enemigo nos quiere engañar. Te agradecemos por todo este tiempo, amado pastor y rey. Gracias que te damos este tiempo a ti. Te entregamos este tiempo. La gloria y honra sea para ti, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Por tu misericordia, por tu fidelidad.
Entonces, gracias a Dios por esta semana que nos dio. Gracias por leer con nosotros. Paz y gozo a sus vidas y a sus corazones de Cristo.